Manuel de la Cámara Hermoso es licenciado en Derecho y diplomático. Entró en la carrera diplomática en el año 1974. Sus destinos le han llevado a lugares como Irán, Marruecos, Turquía, Asia Meridional y Oriental, América del Norte, también Brasil. Ha estado igualmente en, por ejemplo, la Embajada de España en Rusia y también en Finlandia. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pueden estar tranquilos los finlandeses en la situación bélica actual? No, desgraciadamente no. Finlandia es un país que tiene la cuestión de la seguridad es sumamente sensible, porque tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia y además sufrieron una agresión por parte de la Rusia de Stalin en el año 1939, que se llamó la Guerra de Invierno, que fue terrible porque fue muy cruenta. Naturalmente una gran potencia invadió un país en aquella época tendría 4 millones de habitantes. Sin embargo, los finlandeses mostraron una tremenda capacidad de resistencia, sobre todo conociendo muy bien el terreno en una época de invierno muy fría, y fueron capaces de causar muchísimas bajas al ejército ruso, y aunque perdieron una parte importante de su territorio, consiguieron mantener su independencia. Y hoy es un país avanzado, moderno, próspero y miembro de la Unión Europea. Y posiblemente en un plazo no muy largo también miembro de la OTAN. ¿En qué momento se quebraron las relaciones ruso-europeas para que se desatara este conflicto que se prolonga ya por encima de los 60 días, que es el tiempo que hace que Rusia inició la invasión de Ucrania? ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que ha sido un proceso lamentablemente muy negativo, fundamentalmente porque yo creo que gran parte de la población rusa nunca aceptó o consideró la disolución de la Unión Soviética como una gran desgracia, y perdieron 1/3 de su territorio. Muchos ciudadanos de habla rusa se quedaron en otros países de las 15 repúblicas que se independizaron, y luego pues cuando en los años 90 el país entró en una situación política muy caótica, que culminó con la llegada de Putin al poder en el año 1999. Y Putin, que venía de los servicios secretos de la época de la Unión Soviética, cambió radicalmente todo el esquema político de Rusia, volviendo a concentrar el poder en Moscú y sobre todo el poder personal. Lo que pasa es que, claro, cuando Rusia comienza otra vez a recuperar su poder, los países que habían sido miembros del grupo soviético o satélites de la Unión Soviética, pues inmediatamente lo que quisieron fue entrar en la Alianza Atlántica, porque era un poco la garantía de su independencia y de su seguridad. Y fue un poco la consecuencia lógica. Entonces, a mí cuando me dicen, no, es que la culpa la tiene Occidente por haber ampliado la OTAN hacia las fronteras de Rusia. No, la culpa la tiene Rusia por haber agredido en Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, a toda una serie de países y ocupar la mitad de Europa, y tener sometido con regímenes comunistas muy represivos durante 50 años prácticamente, ¿no? Y entonces ahí se empezó a deteriorar y lógicamente esa actitud por parte de Rusia de no aceptar que estos países pudieran incorporarse a la OTAN fue un elemento que llevó a la situación actual. Luego yo creo que sí que ha habido un cierto error por parte de Occidente en el hecho de que incluso se ofreció la posibilidad de que países como Ucrania o Georgia, que tenían una cierta sensibilidad especial para Rusia, también podían entrar en la OTAN. Y eso yo creo que fue una falta de tacto.
porque está claro que Ucrania no iba a haber entrado en la OTAN a corto ni a medio plazo, porque para entrar en la OTAN tiene que estar aprobado por los 29 miembros de la alianza. Y es lógico que países que tienen cierta relación con Rusia, como Alemania, por ejemplo, no hubieran aprobado esa entrada de Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido un poco una falta de tacto por parte de Occidente, pero no para llegar a una situación actual que se está destruyendo un país y asesinando a decenas de miles de personas, ¿no? Una situación que está centrando la atención europea, bueno, de todo el mundo, pero europea, en la frontera este. Esta circunstancia, ¿hasta qué punto debe hacer que a quienes nos encontramos en la frontera sur, España en general, Ceuta, Melilla en particular, hasta qué punto debemos estar inquietos o preocupados porque todo se haya focalizado, todo aparentemente, ¿no?, en ese otro flanco? Bueno, yo creo que desde hace muchos años, sobre todo con la entrada de España en la Alianza en el año 1981, la idea era un poco, y desde entonces España se ha esforzado en llamar la atención de los aliados sobre el flanco sur, lo que llamamos el flanco sur. Uno es el flanco oriental y este es el flanco sur. La verdad es que desde hace mucho tiempo hemos intentado en la alianza establecer lo que llamábamos el diálogo mediterráneo, que era una relación especial de la alianza con los países de la ribera sur del Mediterráneo, porque considerábamos que era importante que los países de la ribera sur del Mediterráneo vieran a la Alianza Atlántica no como una alianza militar que les amenazaba, sino como una alianza militar de países democráticos y con los cuales ellos, pues evidentemente, tendrían voluntad de acercarse. Lo que pasa es que, claro, primero, a finales de los años 90, con las guerras en la antigua Yugoslavia, todo el tema de Kosovo, etcétera, después Afganistán, y ahora con esta guerra en Ucrania, la alianza tiende a orientarse hacia otros lugares. Entonces, es nuestra responsabilidad como países del sur explicar a nuestros aliados que el sur es muy importante y que tiene problemas de seguridad enormes. Por ejemplo, la situación en el Sahel, Mali, Burkina Faso, etcétera, es explosiva. Además, hay fuerzas mercenarias rusas que están apoyando a grupos terroristas. Entonces, es evidente que tenemos que prestar atención al flanco sur. Y bueno, y luego Ceuta y Melilla, pues para nosotros tiene una sensibilidad especial por todas las razones que conocemos y que obviamente tenemos que hacer ver a nuestros aliados. Y respecto de la situación de la relación de Ceuta y Melilla con la OTAN también, ¿qué análisis? Bueno, Ceuta y Melilla formalmente no están incluidas dentro de lo que se llama el ámbito de responsabilidad de la alianza, es decir, el ámbito cubierto por el artículo 5, que es el artículo que establece lo que se llama la defensa colectiva. Yo creo que eso, cuando ingresamos en la alianza, fue quizá difícil haber incluido Ceuta y Melilla, pero mi opinión es que los sucesivos gobiernos, desde el año 81 en que ingresamos en la OTAN, deberían haber insistido en que Ceuta y Melilla son parte de España como es Burgos o como es Palma de Mallorca, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una asignatura pendiente, aunque evidentemente no hubiera sido fácil. Pero en todo caso, yo diría dos cosas, y eso es importante. En primer lugar, la alianza defiende a los aliados, pero los aliados se tienen que ser capaces de defenderse a sí mismos. Por lo tanto, por ejemplo, Ucrania, aunque no es miembro de la OTAN, le está ayudando a los aliados porque se está defendiendo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la seguridad de Ceuta y Melilla, primero, depende de España. O sea, España es la que tiene que tener la capacidad y tener todos los medios para defender esta parte de España y ser capaz de disuadir cualquier atentado a su seguridad.
Y luego, evidentemente, una vez que tengamos esa capacidad, al mismo tiempo tenemos yo creo que la capacidad de pedir a nuestros aliados, en el caso de que tuviéramos una situación de agresión, la asistencia tanto diplomática como militar, porque por ejemplo podría ocurrir perfectamente que en el curso de una acción armada pues un buque de la Armada Española se viera atacado o fuerzas españolas se vieran atacadas. Son fuerzas que, aunque son españolas, también son fuerzas de la OTAN. Por lo tanto, ese vínculo sería evidentemente muy importante. Pero insisto, la defensa de Ceuta y Melilla es una responsabilidad fundamentalmente española. Manuel de la Cámara Hermoso, muchas gracias por atendernos. Le deseamos que disfrute de la estancia en Ceuta y de las jornadas de geopolítica y geoestrategia que organiza la UNED y que son el motivo por el que esta vez ha arribado a esta orilla. Muchas gracias. Encantado. Un placer, un placer. Saludos a los telespectadores. Gracias.